Wendy siempre había soñado con ser fotógrafa. Su pasión la llevó a estudiar fotografía en la universidad y luego a trabajar como reportera gráfica para una revista de viajes y cultura. Su trabajo consistía en viajar por el mundo, visitar lugares exóticos y desconocidos, documentar la vida y las costumbres de las personas que los habitaban. Era un trabajo duro, pero también muy gratificante. Wendy se sentía afortunada de poder hacer lo que más le gustaba y de aprender algo nuevo cada día. Su último destino era una isla remota en el Océano Pacífico, donde vivía una tribu indígena que había permanecido aislada del mundo moderno durante siglos. Se trataba de una oportunidad única para conocer una cultura ancestral y misteriosa que guardaba secretos y leyendas que nadie más conocía. Wendy estaba emocionada por el reto y dispuesta a dar lo mejor de sí misma para hacer un reportaje que fuera digno de su prestigio profesional. Para llegar a la isla, Wendy tuvo que tomar varios aviones, un barco y una lancha. Fue un viaje largo y agotador, pero también lleno de aventura y belleza. Wendy disfrutó del paisaje, del clima, de la comida y de la gente que iba conociendo por el camino. Entre ellos estaba Alex, un hombre joven y atractivo que decía ser un antropólogo que llevaba años estudiando a la tribu de la isla. Alex se ofreció a acompañar a Wendy y a servirle de guía. La joven fotógrafa aceptó su ayuda, pensando que sería útil contar con alguien que conociera bien el lugar y la gente. Cuando llegaron a la isla, la chica quedó maravillada por la naturaleza salvaje y exuberante que la rodeaba. ¡Wow! Este lugar es increíble. Sí, lo es, pero espera ver lo que hay más adentro. La tribu vive en una aldea escondida entre las montañas. Allí verás cosas que nunca has visto antes. Sí, y dime, ¿cómo son? Son gente amable y pacífica, pero también muy reservada y supersticiosa. Tienen sus propias creencias, rituales y tradiciones. Algunas son muy bonitas e interesantes, otras son muy extrañas e inquietantes. Te advierto que no es fácil ganarse su confianza ni su respeto. Tendrás que ser muy cuidadosa con lo que haces y lo que dices. No te preocupes, sé cómo tratar con gente diferente. He viajado por muchos lugares y he conocido muchas culturas. Siempre he sido respetuosa y abierta con ellos y siempre he logrado hacer buenos reportajes. Bueno, espero tengas razón, porque esta tribu es especial y diferente a todas las demás. Tiene una historia muy antigua y fascinante que te sorprenderá cuando la conozcas. Wendy se quedó intrigada por las palabras de Alex, pero no le dio mucha importancia. Pensó que era una forma de crear expectativa y misterio para hacer más interesante su historia. Los jóvenes caminaron durante varias horas por el bosque, siguiendo un sendero que solo Alex conocía. La chica se maravillaba con cada planta, cada animal, cada sonido que se encontraba por el camino. El antropólogo le iba explicando los nombres y las propiedades de cada cosa y la advertía de los posibles peligros. Wendy le escuchaba atentamente y le hacía preguntas sobre la tribu y su forma de vida. Y dime, ¿cómo se llaman? Se llaman los Amara. Es una palabra que significa los que beben sangre. ¿Los que beben sangre? ¿Por qué se llaman así? Ya es una larga historia. Te la contaré cuando lleguemos a la aldea. ¿Y cuánto falta para llegar? No mucho, ya estamos cerca. Wendy se alegró al oír eso. Estaba ansiosa por ver la aldea y conocer a los nativos. Quería empezar a tomar fotos y hacer su reportaje. Quería descubrir los secretos de esa tribu tan especial y diferente. Después de cruzar un río y subir una colina, Alex se detuvo y señaló hacia adelante.
Oh, mira, ahí está, la aldea de los Amara. Wendy miró en la dirección que Alex le indicaba y se quedó sin aliento. Frente a ella se extendía una aldea construida con madera, paja y piedra, rodeada por un muro de espinas. La aldea estaba formada por varias chozas circulares dispuestas en torno a una plaza central donde había un gran fuego y un altar con ofrendas. En el centro de la plaza se alzaba un árbol enorme y frondoso que parecía ser el más viejo y sagrado del bosque. Alrededor del árbol había varias figuras talladas en madera que representaban animales, dioses y antepasados. La aldea tenía un aspecto primitivo y misterioso, pero también armonioso y acogedor. Wendy sacó su cámara y empezó a tomar fotos. No podía creer lo que veía. Era como viajar en el tiempo a una época anterior a la civilización. No lo puedo creer, es increíble. Sí, lo es, pero ten cuidado, no todos son tan amables como parecen. Alex tomó la mano de Wendy y la guió hacia la entrada de la aldea. Al acercarse, vieron que varios nativos salían de sus chozas y se dirigían hacia ellos. Eran hombres, mujeres y niños, vestidos con ropas sencillas, hechas con pieles, plumas y semillas. Tenían la piel morena, el cabello negro y largo, los ojos oscuros y profundos. Algunos llevaban collares, pulseras o pendientes hechos con huesos, dientes o conchas. Otros tenían pinturas o cicatrices en el rostro o en el cuerpo que indicaban su rango o su historia. Los nativos miraron con curiosidad a los jóvenes, algunos sonrieron y saludaron con gestos amistosos, otros fruncieron el ceño y gruñeron con desconfianza. Unos pocos se quedaron paralizados y boquiabiertos, como si hubieran visto un fantasma. Oye, ¿qué les pasa? No, nada, no te preocupes, es normal, no están acostumbrados a ver gente como nosotros, sobre todo a gente como tú. ¿Qué dices? ¿Cómo que a gente como yo? Sí, a gente que se parece a ella. Alex señaló hacia el árbol central, donde había una figura tallada en madera que destacaba sobre las demás. Era la figura de una mujer de tamaño natural, con el cabello rubio y largo, los ojos azules y la piel blanca. La mujer estaba vestida con ropas tradicionales de la tribu y tenía una corona de flores en la cabeza. En su mano izquierda tenía una daga afilada que apuntaba hacia su pecho. La mujer tenía una expresión de tristeza y dolor en el rostro, pero también de belleza y nobleza. Wendy se quedó helada al ver la figura. Era como si se estuviera mirando en un espejo. La figura era idéntica a ella. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía qué estaba pasando. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se parecía tanto a ella? ¿Qué significaba esa copa y esa daga? ¿Qué relación tenía con la tribu? Antes de que pudiera hacer ninguna pregunta, el jefe de la tribu se acercó a ellos. Era un hombre anciano y venerable, con el cabello cano y trenzado, una barba larga y blanca. Llevaba un sombrero de plumas, una capa de pieles y un bastón de madera. Tenía una mirada penetrante y autoritaria que imponía respeto y temor. El jefe se detuvo frente a Wendy y Alex y los examinó con atención. «Hola, Canican», dijo Alex haciendo una reverencia. «Soy Alex, el amigo de los Amara. Te traigo a Wendy, un artista que quiere conocerlos y aprender de ustedes». «Hola, Alex. Te recuerdo bien, eres un buen hombre, nos has ayudado mucho con tus conocimientos y tu medicina. Pero, ¿quién es Wendy? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere? Wendy es una amiga mía, viene de muy lejos,
quiere mostrar al mundo cómo viven ustedes, cómo son felices con lo que tienen, cómo respetan la tierra y los animales. ¿Y cómo lo hará? Oh, sí, mira, con su máquina mágica es capaz de capturar las imágenes con solo apretar un botón. El jefe miró la cámara con curiosidad y recelo. ¿Es eso cierto? Sí, lo es. Hola, me llamo Wendy. Soy una amiga de Alex. Él me ha traído aquí para conocerlos y aprender de ustedes. Ya veo. Bueno, Wendy, eres bienvenida a nuestra aldea, pero debes saber que no somos como los demás. Somos los Amara, los que beben sangre. Tenemos una historia muy antigua y fascinante que te sorprenderá cuando la conozcas. El jefe hizo una pausa y miró a Wendy con una expresión extraña. Parecía mezclar sorpresa, admiración y temor. Pero dime una cosa, ¿sabes quién eres? ¿Sabes por qué te pareces tanto a ella? El jefe señaló hacia el árbol central donde estaba la figura tallada en madera que se parecía a Wendy. Wendy siguió su mirada y volvió a ver la figura. Sentía una mezcla de curiosidad e inquietud por esa mujer que era su doble. La verdad, no sé quién es. El jefe suspiró y bajó la voz. Es la reina de los Amara, la esposa de mi abuelo, la que nos trajo la maldición. Wendy se quedó boquiabierta al oír eso. No entendía nada. ¿Qué quería decir el jefe con la reina, la esposa y la maldición? No entiendo. ¿Qué maldición? La maldición de la sangre, la maldición de la vampira. Wendy se quedó paralizada, no podía creer lo que acababa de escuchar. Hasta ese momento todo parecía haber salido de una película. Miró de nuevo la figura tallada en madera y cayó en cuenta que sí se parecía tanto a ella. Pero, dígame, ¿qué quiere decir con eso? El jefe suspiró y se sentó en un tronco junto al fuego. Hizo un gesto para que Wendy y Alex se sentaran también. Es una larga historia, una historia que no me gusta contar, pero creo que debes saberla. Wendy se sentó junto al jefe con el corazón latiendo fuerte. Alex se sentó al otro lado con una expresión seria y preocupada. Dime, te escucho. El jefe miró el cielo, donde empezaban a brillar las estrellas. Luego empezó a hablar. Hace muchos años, cuando yo era un niño, mi abuelo era el jefe de los Amara. Era un hombre fuerte y valiente que nos protegía y nos guiaba. Bajo su mando, nuestra tribu era próspera y feliz. Vivíamos en paz con la naturaleza y con los demás pueblos. Pero un día, todo cambió. Un día, llegó ella. El jefe señaló a la figura tallada en madera. Ella se llamaba Elena. Era una mujer hermosa y misteriosa que venía de muy lejos, de un lugar llamado Europa. Decía ser una exploradora, una aventurera, una buscadora de tesoros. Decía querer conocer nuestra cultura y nuestra historia. Mi abuelo la recibió con hospitalidad y generosidad. Le ofreció comida, bebida y refugio. Le permitió quedarse en nuestra aldea y aprender de nosotros. Le enseñó nuestros secretos y nuestras tradiciones. Pero él no sabía quién era ella en realidad, ni lo que quería. Ella era malvada y buscaba algo más que tesoros. Ella buscaba el árbol sagrado. El árbol sagrado era el centro de nuestra aldea y de nuestra vida, el árbol más viejo y grande del bosque. Allá vivían los espíritus de nuestros antepasados, nuestro pilar que nos daba fuerza y sabiduría. Pero también era el árbol que guardaba un poder oculto, un poder antiguo y peligroso que solo podía ser usado por alguien digno.
Elena lo sabía y por eso ella lo quería hasta que logró tomarlo. Una noche, cuando todos dormíamos, Elena se acercó al árbol sagrado. Con su daga cortó una rama del árbol y la llevó a su choza. Allí hizo un ritual secreto y oscuro, un ritual que le permitió extraer el poder del árbol y convertirlo en una bebida roja como la sangre. Esa bebida que le daría la vida eterna y el control sobre los Amara, pero desgraciadamente también le daría la maldición de la sangre. Elena bebió el brebaje y se transformó. Su piel se volvió más blanca y fría, sus ojos más azules y brillantes. Sus colmillos se tornaron largos y afilados, su belleza se volvió más seductora y peligrosa. Elena se convirtió en la reina de los Amara, portadora de la maldición del vampiro. Wendy escuchaba la historia del jefe con incredulidad y horror. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Una vampira? Definitivamente esto no era fácil de digerir. ¿Y qué pasó después? El jefe continuó su relato. Después, Elena salió de su choza y se dirigió a la de mi abuelo. Allí lo despertó con un beso y le dijo que lo amaba, que quería estar con él para siempre. Mi abuelo, que estaba enamorado de ella, le creyó, le dijo que sí, que también la amaba, que quería estar con ella para siempre y compartir su secreto y su poder. Entonces, Elena le mordió el cuello y le dio a beber de su sangre. Mi abuelo se convirtió en el rey de los Amara, portador de la maldición de los bebedores de sangre. Wendy sintió un nudo en el estómago al oír eso. ¿Y qué pasó después? Después, Elena y mi abuelo salieron de su choza y se dirigieron a la plaza central. Allí, anunciaron a toda la tribu que eran los nuevos reyes de los Amara, que habían descubierto el secreto del árbol sagrado y lo habían usado para obtener la vida eterna, que querían compartir todos sus secretos y su poder. La tribu se quedó atónita al oír eso, no entendía lo que decían Elena y mi abuelo. No dimensionaban lo que los reyes habían hecho, pero no tuvieron opción, pues Elena y mi abuelo los obligaron a beber de su sangre. Y de esa manera, toda la tribu se hizo de la maldición de bebedores de sangre. Wendy se tapó la boca con la mano al oír eso. Para ella esa historia le resultaba increíble y el terror poco a poco se apoderaba de ella. En ese instante, empezó a dudar si realmente quería permanecer en ese sitio. Bueno, todo es interesante. Continúe con su historia. De allí, nada fue igual. Los Amara dejaron de ser lo que eran, dejaron de vivir en paz con la naturaleza y con los demás pueblos. La felicidad se marchitó, así como el árbol y el respeto por nuestros ancestros. Todos en la tribu se convirtieron en monstruos, unos monstruos que solo vivían para beber sangre, que solo obedecían a Elena y a mi abuelo. Los Amara se convirtieron en los enemigos de todos los que no eran como ellos, de todos los que no bebían sangre, de todos los que no sufrían la maldición. Ahora, la sed de sangre se había hecho mayor. Primero acabamos con nuestros animales. Luego, el hambre nos hizo salir de cacería, al grado que empezamos a atacar a las otras tribus, a los viajeros, a los exploradores. Nuestros hombres cazaban, mataban y bebían, sin piedad ni compasión, solamente movidos por el hambre y la sed. El jefe terminó su historia con un suspiro y una lágrima. La chica lo miró con lástima y con horror. No sabía qué decir ni qué hacer. Sin embargo, tenía una enorme inquietud después de la historia, y a pesar que todo le parecía muy irreal, ella sabía que a como diera lugar tendría que huir de aquel sitio.
Cautelosamente se levantó de su asiento y miró alrededor. La plaza central estaba llena con los Amara que se preparaban para el ritual nocturno. Mismo ritual en el que bebían sangre unos de otros bajo la mirada de la estatua de Elena y del abuelo del jefe. Wendy sintió un escalofrío al pensar en eso. No quería estar allí, no quería ver eso y solo pensaba en escapar, pero no sabía cómo. Estaba rodeada de los Amara que la vigilaban con recelo. Su cámara se encontraba en su choza bajo resguardo y en ese momento se sintió sola. Wendy miró a Alex que estaba sentado a su lado. Sabía que era el único que podría ayudarla y por ello le hizo una seña discreta con la mano. Alex le devolvió la seña con una sonrisa cómplice, pues al parecer él igual se sentía incómodo con todo aquello. Mientras la chica platicaba con el jefe, Alex había hablado con Tug, un joven Samara que se había rebelado contra Lena y su maldición. Tug era el hijo del jefe, era el heredero de los Amara, pero el príncipe no quería ser el heredero, solo quería ser libre. Tug había visto a Wendy cuando llegó a la aldea con Alex. Se había enamorado de ella a primera vista, pues había sentido una conexión especial que la atraía. Wendy, Alex y Tug salieron de la aldea en silencio, aprovechando la oscuridad de la noche. Llevaron consigo la cámara de Wendy que habían recuperado de su choza. También llevaron una mochila con algunas provisiones y una lanza que Tug había tomado prestada de un guardia. Los tres se dirigieron al bosque, buscando el sendero que los llevaría al río, donde tenían una lancha esperándolos. Wendy estaba nerviosa y asustada. Aún permanecía en shock por todo lo que había escuchado en la aldea. No podía creer lo que había descubierto sobre Elena, la reina de los Amara. Y lo que más la intrigaba, así como horrorizaba, era que según el jefe, Elena era su antepasado, un familiar lejano. Wendy no podía creer cómo Elena pudo viajar hasta la isla para buscar el árbol sagrado, un árbol que tenía el poder de curar a las personas y hacerlas portadoras de maldiciones. Había usado el poder para convertirse en la reina de los Amara y para convertir a toda la tribu en sus esclavos. Pero Elena no había sido feliz con su reinado, ni su esposo, ni su hijo. Ni su vida eterna la había llenado ese vacío que ella pensaba que podía encontrar en el árbol sagrado. Por eso, Elena había decidido acabar con todo, había decidido atentar contra su vida y llevarse consigo a toda la tribu. Con el egoísmo que la caracterizaba, antes de tomar su fatal decisión, bebió el resto del poder del árbol con tal que nadie más pudiera ocupar el sitio que ella había dejado. Y luego se clavó una daga directo al corazón. El poder adquirido del árbol era tan inmenso que el mismo no la dejó morir y en vez de eso, la vampira había quedado en un estado de letargo, esperando a que alguien la despertara. Ese alguien era Wendy, la única descendiente viva de Elena, la única que tenía su misma sangre. Elena sabía que para revivir necesitaba poseer el cuerpo de alguien con su misma sangre, y es allí cuando la joven tomaba protagonismo. Ese era el plan de Elena y también era el plan de Alex. Alex no era un antropólogo ni un amigo de los Amara, era un vampiro y un sirviente de Elena. Era el encargado de buscar a Wendy y traerla a la isla bajo engaños, con tal de darla en ofrenda para revivir a su reina. Alex había fingido ser bueno y amable con Wendy, pero solo quería usarla para su propósito. Quería llevarla al árbol sagrado donde Elena estaba dormida bajo tierra.
Quería hacer que la joven bebiera la sangre de Lena y así el ritual estaría completo. No obstante, el vampiro sabía que para lograrlo tendría que acabar con el príncipe. Tuk era el único Samara que se había resistido a la maldición de Lena. Habían llegado al río, donde estaba la lancha amarrada a un árbol. Wendy se había subido a bordo, mientras Alex y Tuk revisaban el motor y las provisiones. De repente, Alex se abalanzó sobre Tuk por detrás, dándole un golpe en la cabeza que al parecer había resultado mortal. «Alex, no, ¿qué haces?» Alex se había apartado de Tuk, ahora con unos ojos demoníacos inyectados de sangre y unos enormes y filosos colmillos. El vampiro sonrió con malicia y le dijo a Wendy: «Lo siento, pero no puedo dejarte ir. Tienes que venir conmigo, tienes que cumplir tu destino». «¿Mi destino? ¿De qué hablas?» «Sí, tu destino. Eres la heredera de Lena. Eres la nueva reina de los Samara, la única que puede despertarla y devolverle la vida. Te lo explicaré todo, pero primero tienes que bajar de la lancha y venir conmigo. Tenemos que ir al árbol sagrado donde Lena te espera». «No, no iré contigo. No quiero ser la reina de los Samara. No quiero despertar a Lena. No quiero nada de eso». «No tienes elección. Soy tu salvador. Soy el único que te puede dar lo que quieres, la vida eterna y el poder absoluto». «No, no quiero eso. Solo quiero ser libre y normal». «Eso es imposible. Ya no eres libre ni normal. Eres una vampira, como yo, como Elena». Wendy se había quedado paralizada al oír eso. ¿Una vampira? ¿Cómo podía ser? Alex se había acercado más a ella, tratando de agarrarla. «Ven conmigo, Wendy. Te lo ruego, no me obligues a hacerte daño». Pero la mujer lo empujó con fuerza. «Déjame en paz, Alex. No iré contigo a ningún lado». Ante el rechazo de la chica, el vampiro se había enfurecido, golpeándola con violencia. «Está bien, si no quieres venir por las buenas, vendrás por las malas». Alex se lanzó sobre ella, dispuesto a morderla y arrastrarla con él. En ese momento Tuk intercedió. El chico se había levantado del suelo valientemente, a pesar de saber que no tendría oportunidad alguna con aquel feroz vampiro. El joven había tomado la lanza que tenía cerca y se la había clavado a Alex en el pecho. El vampiro, al sentir el arma perforarle el pecho, emitió un lastimero grito de dolor, al tiempo que abundante sangre comenzó a manarle de la boca. Al ver esto, el joven guerrero se volteó hacia la chica, puso en marcha rápidamente el motor de la lancha y le dio indicaciones para salir de allí lo más pronto posible. Sin embargo, el vampiro comenzó a reír cuando miró esta escena. En un acto de brutalidad, se sacó la lanza del pecho y se arrojó sobre el príncipe clavándole los colmillos en el cuello hasta dejarlo completamente débil. Wendy lloraba al ver a Tuk al borde de la muerte, convulsionando y sintiendo los estragos de su partida. De un momento a otro, y cuando nadie se lo esperaba, el vampiro comenzó a sangrar de la nariz. Y es allí cuando miró al joven y sus ojos se llenaron de terror y angustia. El joven convulsionaba, pero eso no era parte de la silenciosa muerte como consecuencia de ser consumido por un vampiro. Anteriormente, Alex había visto morir a mucha gente de esa forma y él sabía que esa forma trágica de sufrir se debía al veneno de la rana dorada. Rápidamente el vampiro corrió hacia Tuk, el cual ya no contaba con signos vitales. Desesperadamente le abrió la boca y ante su asombro, aquel hombre tenía una rana dentro de la boca.
Inteligentemente, Tuk había mordido a aquella rana para que soltara su veneno y al ser víctima del vampiro, el veneno también había pasado al torrente sanguíneo de ese monstruo. Poco a poco, Alex tuvo un ataque de tos impulsando coágulos de sangre. Posteriormente, una abundante espuma comenzó a salirle de la boca y nariz. El vampiro gritaba diciendo que tomaría venganza. En esos instantes, la lancha de Wendy ya había avanzado unos cuantos metros y el vampiro intentó lanzarse sobre ella con las últimas fuerzas que le quedaban. Pero solamente aligeró su muerte, pues fue devorado por las pirañas que esperaban impacientemente que alguna víctima cayera en sus territorios dentro del río. Después de su largo viaje, Wendy renunció a su trabajo en la revista y se dedicó a viajar, siempre viviendo de la fotografía. Sin embargo, hay días en los que sueña que un ser va a visitarla y la observa por las noches. Pero lejos de sentir terror, siente una armonía y una inmensa felicidad, pues se trata de Tuk, quien la cuida en sus sueños.